Creativos Radio. Muy buenos días, estamos para el programa Creativos Radio. Estamos esta mañana con la doctora Teresita Morales Ortega. Ella es médico internista de aquí del Hospital General de Zapopan, mejor conocido como el Hospitalito. Y bueno, la doctora ya tiene 24 años trabajando para este hospital. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara. Ella tiene maestría en análisis conductual, asimismo tiene diplomado de PNL y también tiene el diplomado de intérprete de lenguas de señas del TEC de Monterrey, que realizó en la Universidad del TEC de Monterrey en Monterrey. Y bueno, ella nos va a platicar esta mañana referente a uno de los proyectos que ella está llevando a cabo desde hace unos meses. Ella realizó una capacitación para todo el personal, bueno, la gran parte del personal del Hospital de Zapopan en relación a la capacitación de lenguas de señas mexicana. Así es. ¿Nos puedes platicar al respecto de este proyecto que tienes, Teresita? Mira, el proyecto que hemos estado aquí realizando en el hospital, de hecho ya tiene más o menos 8 años. Nosotros iniciamos dentro de la institución de manera cooperadora, voluntaria, porque vimos que era muy importante y era muy necesario que el personal aprendiera la lengua de señas mexicana. De hecho, hemos tenido, en aquel entonces tuvimos una paciente embarazada, sorda, que la verdad nadie se pudo comunicar con ella. Entonces, en quirófano, pues los doctores se ponen un cubrebocas y a veces los sordos te pueden leer los labios, pero en esa ocasión pues no sabíamos cómo comunicarnos con ella y más ella no sabía cómo leernos los labios y era una difícil comunicación, ni de allá para acá ni de aquí para allá. Entonces alguien de ahí, de los compañeros, ya sabía que yo hablaba la lengua de señas y me mandó a hablar. Y fue la manera en que la paciente ya más tranquila, más menos asustada, porque sí se asusta mucho. Uh-huh. No saben cómo comunicar, cómo sentir o qué hacer o cómo le iba a hacer. Y yo ya le ayudé, la apoyé, la seguí desde que tuvo su bebé hasta que ya estuvo en cama. La estuve asistiendo en tratar de interpretarle lo que el médico quería que hiciera y lo que la paciente quería preguntar. Es ahí donde inició la idea. De ahí surgió el proyecto que estás ahorita llevando a cabo. Exacto. ¿Cómo ha tomado el personal el hecho de tener esta capacitación? ¿Hasta dónde ahorita ya ha ido tu proyecto? ¿Nos platicabas? Bueno, el primero que hicimos fue en el 2016. Fue una capacidad de 100 personas voluntarias. Tuvo mucho auge, mucha gente quería aprender la lengua, pero no siempre todos terminan o concluyen, porque fue un proyecto serio, tenían que pasar el examen, tenían que comprobar que se podían comunicar, porque para poder hablar una lengua de señas sí se lleva un tiempo, pero para empezar a comunicarse sí, con un año que estén practicando, puedes lograr comunicarte con el paciente. Y ya con el tiempo tú aprendes más palabras e inicias y ahora sí organizar una buena interpretación. Pero mínimo sí pedimos que pasaran el examen. De hecho vinieron sordos de manera voluntaria. Ellos nunca se dieron cuenta que estaba haciendo examen el sordo. Vinieron como unos 8 sordos y yo les dije a ellos, a ver, tú vas a ser paciente, tú ven como si fueras un paciente, no digas nada, tú pregunta y yo te voy a decir quiénes son las personas que están capacitadas y a ellos directamente le preguntas. Y así fue un examen a escondidas. No se dieron cuenta que era el examen porque yo les dije, les vamos a hacer examen, y todos bien nerviosos. Sí, se ponen nerviosos, es normal. Pero en realidad lo hice de tal manera que no se den cuenta. Y funcionó. Ah, mira qué bien. Funcionó, pasaron el 60% de las personas que teníamos inscritas, que es un buen número. Sí. Y al final nos reunimos todo el grupo, más los sordos que estaban allí, y quedaron ellos, oye, pero es que yo te vi afuera, Y ese último día no fui yo porque estaba fracturada, pero estuvo la intérprete, la que nos apoyó,
y les dijo, ahora sí vamos a hacer el examen, aquí ya están los muchachos y vamos a hablar con ustedes todos. No, doctora, estamos muy nerviosas. Digo, no se preocupen, ya el examen ya pasó, ya sabemos quién pasaron. ¿Cómo? ¿Sí? Ellos estuvieron preguntándoles a ustedes, nunca se dieron cuenta, y ustedes le respondieron. Digo, mira qué suave. Y ese día, pues, fue así como de sorpresa, estuvo muy bonita la convivencia con los sordos. Ahí mismo en el aula empezaron a platicar, a intercambiar palabras, intercambiar sobre todo lo que es la comunidad sorda, cómo ellos se organizan, cómo se conforman, si tienen días festivos o no. Todo lo demás, eso fue una convivencia muy bonita al final. Se les dio su reconocimiento por parte del hospital y es así como inició el proyecto. Hoy en día le estamos dando el seguimiento. Lo que queremos es avanzar en la lengua, que ellos vayan aprendiendo más, sobre todo palabras nuevas, porque cada vez cambian una palabra por otra. Los líderes sordos comunican cuando una palabra ya es nueva o se cambia, se modifica la seña. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. De hecho, ahorita nos está apoyando una asociación, y ellos son los que nos quieren introducir más a fondo lo de la lengua de señas. Actualmente, Teresita, ¿cuántas personas con este tipo de discapacidad hay a nivel nacional y aquí en Jalisco? En la estadística exacta, estamos hablando de 2018, es de 1.247.680 a nivel nacional sordos, que incluyen hipoacusios y sordos, porque hay diferencia. Hipoacusia es el que sí escucha algo y con un aparato auditivo puede escuchar. Y hay sordos que definitivamente ni con aparato auditivo pueden escuchar. Ya. Y aquí en Jalisco, ¿cuántas personas aproximadamente? Son 26, déjame acuerdo, sí, 26.680 sordos aquí en Jalisco. ¿Y a nivel mundial? A nivel mundial somos 360 millones de sordos en todo el mundo, según la ONU. Ajá. Teresita, y bueno, otra pregunta, ¿estás ahorita realizando una asociación, me platicabas? Sí, estamos conformando varios médicos una asociación porque tenemos la inquietud. De hecho, ya está conformada, ya tenemos el registro, ya nomás es ponernos las pilas, porque nuestra intención es que la lengua de señas se introduzca en el área de salud. El área de salud incluye desde el médico, paramédico, enfermera y personal que tenga contacto con la paciente de las instituciones. Puede ser el nutriólogo, puede ser incluso el vigilante, puede ser cualquier persona que tenga contacto directo con el paciente. Se aproxima la fecha, ¿verdad? Del día. Sí, el día noviembre, el día del sordo, el día nacional del sordo, el 28 de noviembre. Ok. ¿Hay algunos estados de aquí de la República que estén manejando lo que es una cultura incluyente? Fíjate que ahorita el que más he estado viendo que maneja la inclusión es el estado de Oaxaca. De hecho, sus calles tienen sistema braille, son placas con sistema braille con el nombre de la calle, y también tienen sus caminos para las personas sordas. Incluso hay ciertos comercios y empresas a nivel del centro, sobre la zona, lo que es la planicie de la placita, que hablan la lengua de señas. O sea, que están más adelantados que muchos de los estados. Incluso los que hacen turismo, las empresas manejan también algunos lenguas de señas. Okay. Es donde yo he visto que más hay integración. Oye, Teresita, ¿ahorita tienes en proyecto algún texto, algún libro referente a esto? Sí, estoy con apoyo de unos compañeros sordos de 2 o 3 estados, incluso aquí en Jalisco. Estamos haciendo un proyecto para un libro para el área de salud, específicamente para el área de salud. Lo que queremos hacer es que tanto el intérprete como el médico conozcan el lenguaje médico real, porque a veces te ponen lenguaje médico a termómetro. No, ese no es el lenguaje médico, ese es un lenguaje común. Coloquial. Ajá, coloquial. Pero hay una lengua médica, queremos manejarlo, pero es cuestión de que los líderes nacionales, es que lo que nos falta, presentarlo a los líderes nacionales para que lo vean, porque tiene que ver una sintaxis, tiene que ver una estructura en la seña para que sea factible introducir
aquí a la comunidad. Okay. Y próximamente tendrás algún curso para la gente que esté interesada, digo, no necesariamente que sea personal médico, sino estudiantes, personas mayores, no sé, que quisieran tener, pues ahora sí que esta capacitación. Fíjate que para las personas no tenemos ahorita para ellos, porque me estoy abocando más al área de salud, que es la que yo veo que más porque ya hay muchos cursos para las personas, como puede ser en las asociaciones, puede ser en privados, o puede ser incluso grupos individuales con profesores privados, porque sí hay mucho de eso, incluso hay económicos hasta gratuitos, y hay asociaciones que también lo hacen gratuito, y incluso o lo cobran, pero más económicamente. Sí hay muchos. Aquí en Guadalajara. Sí hay muchos, sí. Pero para el área de salud no hay. Okay. Por eso me estoy abocando más al área de salud. Muy bien. Ok, Teresita, ¿nos pudieras decir, nada más decir, todo esto de cómo se dieron cuenta desde cuándo hay este estudio para lo de lenguas de señas, lenguaje de señas mexicanas? Estábamos viendo no sé, hay algunos iniciadores, pioneros. Bueno, no tal como la lengua mexicana, porque la lengua de señas mexicana deriva de varias, sobre todo de la francesa y de la española y alguna de las inglesas o de Estados Unidos, porque es una mezcla. Conforme fue evolucionando la lengua mexicana, se fueron integrando señas propias de aquí de México. Pero en realidad la lengua de señas es mucho más antigua, desde que el sordo es sordo. De hecho, los principios quizás hubo anterioridad a ellos, pero no hay alguna información que nos puedas decir realmente a partir de ahí empezó. Pero los primeros que tenemos registrados como los que impulsaron lo de la educación del sordo fue el primero Ponce de León en España, que él vio la necesidad de comunicarse con los sordos y empezó a hacer una lengua de señas. De hecho, él fue el de los primeros que hizo una lengua de señas a través de los movimientos de sus manos. Incorporó el primer código del lenguaje para el sordo. Y de ahí, Bonnet y Lippi, que está en francés, introdujeron esa ideología de Ponce de León, lo transcribieron a otros lugares, pero la diferencia es que Ponce de León trataba de enseñarle la lengua de señas, pero también quería oralizarlos. Les enseñaba, por ejemplo, la A, él tenía que decir A para que hablara. Y la educación se enfocaba más a lo que es la cultura de la iglesia, lo que es introducción al catolicismo. Pero Lippi no. Lippi, el francés, dijo, bueno, me interesa mucho la lengua de señas que está utilizando Ponce de León, pero él la transcribió al francés, pero él fue el primer introductor de la gramática de la lengua de señas. Por eso es bien importante el EPI, porque uno dio la seña y el otro dio la gramática. O sea, ya le dio una estructura de un idioma. Por eso es bien importante el EPI. Y el EPI, a través con el tiempo, varios países empezaron a utilizar la misma gramática y la estructura para impulsarla al resto del mundo, como en Estados Unidos, que es la Universidad de Gallaudet, que es el que tiene una de las bases francesas para la enseñanza de lengua de señas. Bueno, excelente. Eso está interesante, lo del EPI. A mí me gusta mucho, porque Ponce de León fue el primero que introdujo lo que se llama el abecedario dactilológico. Pero Ponce de León le decía, ¿cómo le decía? Lengua de señas, pero manual. Así le decía. Y Lippi le puso lengua de señas dedal, de dedos. Si yo lo tradujo al español, diría dáctilo, ¿verdad? De dedos. Pero el primer término que yo he leído, no sé si sea correcto, de dactilología lo dio Lippi en su libro. Ahí viene dactilología. De hecho, aquí tengo un ejemplar, no sé si lo quieres ver, donde dice, viene de la traducción de Ponce de León, ¿sí? Que es los iconos de los signos, ¿verdad? Sí. Este libro habla sobre la historia de cuáles fueron las primeras señas
¿sí? Y es de 1856, es viejísimo. Y aquí te voy a dar un ejemplo de algunas señas que ellos manejaban, mira. Por ejemplo, animales, aquí ponían animales, ¿sí? Y luego te daban la seña, ¿verdad? Esos son dibujos íconos de aquella época, ¿te fijas? Son poquitas señas, pero conforme va aumentando el léxico de cada país, fue aumentando más las señas. Por ejemplo, aquí también te ponen pronombres, ¿sí? Los adjetivos, incluso había adjetivos en aquella época en Francia, y aquí te ponen las señas, pero algunos adjetivos están en Francia, ¿verdad? Y este libro, mi esposo me dijo, mira, tengo el libro de Lepie y algunos de dactilología, y me di la tarea de interpretarlo, y es muy interesante porque fue en el primer libro donde yo leí la palabra dactilología. Aquí está, mira. Dactilología. ¿Es en francés? Pues muy interesante el tema, Teresita. Igual, pues si hay algún curso próximo para personal médico, que nos lo haga saber a través de Creativos, pues, para todas las personas que están interesadas y que están dentro de, aunque no estén aquí en el Hospital General de Zapopan, sino estén ahora sí que en cualquier centro de salud. Y pues te queremos dar muchas las gracias por habernos recibido, y pues nos gustaría que nos dieras un saludo con el lenguaje. Que le diga? Pues ahora sí que tienes tu público enfrente. Gracias a todos ustedes. Gracias, Teresita. Buenos días. Interesante hasta para sacar ¿cómo se llama? Sí, lo estoy empezando